Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 311. Cómo controlar el deseo. Es una muy buena oportunidad. Ariadne respondió en voz baja a las palabras de Rafael. Gracias al esfuerzo de Rafael, la scuola di Greta estaba empezando a asentarse. Ella no tenía ninguna razón para retenerlo más. Rafael había hecho un excelente trabajo. Además, ella no tenía nada más que darle a Rafael. Ni carrera, ni honor, ni posición en la sociedad aristocrática, nada. ¡Felicidades! Ella humedeció sus labios con la taza de té. Quizás era lo mejor. Solo quedaba una cosa que Ariadne podía darle a Rafael, pero ella no tenía intención de dársela. Si un trato justo no era posible, era mejor no empezar. Tales cosas se convierten en un detonante que puede explotar en cualquier dirección más tarde. Ariadne había visto suficientes situaciones así a lo largo de su larga vida. ¿Cuándo decidirás partir? Ella hizo un cálculo rápido. No sería fácil llenar su vacío. El puesto de director de la Scuola di Greta no era un lugar para un talento de alto nivel como Rafael. Ni siquiera encontraría a alguien similar. Pero de alguna manera podría arreglárselas. Sus ojos se calmaron. Y Rafael fue el primero en notar esa calma, más que nadie. ¿A dónde voy? Él sonrió con los ojos entrecerrados de forma encantadora. Mi lugar está aquí. Era una sonrisa como la de un conejo doméstico mullido, pero los dedos de Ariadne, que jugueteaban con la taza de té, se quedaron rígidos en ese mismo instante. Era un gesto que indicaba que ella no esperaba que él se quedara, y de hecho, no lo deseaba. El atento Rafael también captó ese sutil movimiento. Se dio cuenta de que la frase "el corazón duele como si lo apuñalaran" era más que una simple metáfora. Porque los estudiantes de la Scuola di Greta son demasiado lindos. Eso no lo decía de corazón. Aunque había uno o dos niños a los que se había encariñado humanamente, él siempre creyó que las personas no podían superar su origen. Excepto por la mujer que tenía delante. Si me voy ahora, ¿quién cuidará de los niños? No importaba quién los cuidara, de todos modos, no eran niños que aprenderían un poco de aritmética para trabajar en un comercio. Son amigos que aprenden día a día, y hay una gran diferencia entre tener un buen maestro ahora y arreglárselas con el autoaprendizaje. La teoría de Rafael era que el que estaba destinado a tener éxito lo lograría incluso arando un campo, y el que no lo lograría ni con el mejor erudito del continente como tutor personal. Las sumas y restas en realidad ni siquiera necesitaban un maestro. Él creía firmemente que una persona, si era una persona, debería poder aprender eso por sí misma si se le daba un libro. Pero ahora podía decir cualquier cosa. Si tan solo pudiera evitar que su verdadera intención se revelara ante Ariadne. ¿De verdad está bien? Ariadne preguntó con cautela. En los oídos de Rafael, la distancia en esa voz resonó como un trueno. Casi sonó como si no le agradara que él se quedara en la escuela. Si por mi culpa pierdes una oportunidad tan buena. No. Rafael volvió a decir con firmeza, como asegurándole. No. Quiero quedarme por ti. Quiero vivir a tu lado, escuchando tu voz, viendo tu sonrisa, compartiendo la vida cotidiana. Si me voy por el camino del clérigo, no podré volver. Así que quiero vivir un día más, en un estado de esperanza. La voz honesta de su corazón solo revoloteó en su boca y desapareció. El eco escribió. Si las cosas seguían así, era una historia que nunca podría transmitir. Rafael se quedó en silencio, mirando por la ventana. Hombres armados, sin duda miembros de la Guardia del Príncipe, eran visibles justo fuera de la ventana del estudio de Ariadne. No le gustaba la Guardia del Príncipe deambulando por la mansión de Mare. No podía entender por qué esos tipos andaban por allí, e incluso sentía un poco de resentimiento hacia ella por haber dejado entrar a los subordinados enviados por un hombre casado. Pero atado como estaba, no podía atreverse a objetar sus acciones. No había nada que pudiera hacer más que fingir que no se daba cuenta de que ella lo estaba apartando. Cualquier cosa que satisfaga tu corazón. Sus palabras sonaban tanto a promesa como a resignación. Pero una cosa era clara.
Rafael de Valdesar no había aceptado la propuesta del arzobispo Guerin. Es decir, su gran apuesta aún estaba en curso. Incluso después de aquel día en que Alfonso, Ariadne y el representante del ducado se reunieron por primera vez, los preparativos para el baile de debutantes de la princesa Bianca de Taranto continuaron. La composición era la misma de siempre. El príncipe, el conde y el representante del ducado, la planificación y la ejecución práctica estaban a cargo de la condesa de Mare, y la comunicación con la protagonista, la princesa de Taranto, estaba a cargo del representante capitalino del ducado de Taranto. Había mucho que coordinar, por lo que tanto el planificador como el intermediario tenían mucho trabajo. En este proceso el príncipe simplemente se sentó. Aunque su posición natural era tomar las decisiones finales, en realidad no sabía nada sobre los preparativos del baile. Intentó participar de todo corazón, pero pronto se hizo evidente que carecía por completo de talento en este campo. ¿Eso es realmente necesario? Alteza. Lamento decir esto, pero si lo hace así, la princesa podría llorar. Así que se quedó allí como un saco de cebada prestado, manteniendo su lugar con firmeza. Si se le asignaba un papel, era el de un guardaespaldas. Alteza. Por favor, suba al carruaje. El representante del ducado ni siquiera se dio cuenta de que realmente había pronunciado la palabra por favor. Estoy en el carruaje y Su Alteza, de todas las personas, está montando a caballo alrededor del carruaje, lo que parece. Era como si estuviera usando al heredero al trono como su sirviente personal. Habría quienes se jactarían de ello, pero el representante del ducado era una persona tímida. Si los guardias reales vinieran del Palacio Real por un crimen de lesa majestad, no tendría excusa. El representante del ducado, con una expresión de tristeza, miró a Ariadne, incapaz de decir: si sigue así, parece mi guardaespaldas. Era una petición de ayuda. Pero ella fingió no darse cuenta. Era mejor que el representante del ducado se sintiera un poco incómodo a que ella se sintiera incómoda. La idea de ir juntos en el estrecho carruaje la asfixiaba. ¿Qué demonios es esto? El hombre que había trazado una línea firme, diciendo que nuestro destino terminaba aquí porque tenía una mujer con quien compartir su vida, ahora seguía rondando a su alrededor. Alfonso, montado en su caballo blanco, rodeaba el carruaje blanco en el que viajaba Ariadne, como si estuviera vigilando a un enemigo. Y no solo eso. Ahora mismo en la gran mansión de Mare, los caballeros enviados por el príncipe se mezclaban con los guardias de la mansión, montando guardia las 24 horas. De hecho, la élite del ejército real, forjada en la batalla, no se podía comparar en disciplina con las tropas privadas de la condesa. Para ellos, montar guardia en un lugar como este sería un trabajo completamente insignificante, y la prueba era que no mostraban ninguna señal de disgusto. Ariadne quería preguntar, pero aún no tenía el valor. Temía que en el momento en que preguntara, ¿por qué eres tan bueno conmigo?, él respondiera: ah, sí, supongo que fui demasiado amable. De ahora en adelante mantendré las formas, y se retirara por completo. Si simplemente cerraba los ojos, este momento duraría. Si no confesaba, podría ser su amiga para siempre y rondar a su alrededor. Al final, ella, sin saberlo, tomó la misma decisión que Rafael. Solo el camarón, aplastado por la ballena, llamó al príncipe con voz lastimera. Alteza. Alfonso ignoró limpiamente la súplica del representante del ducado. De todos modos, ya casi habían llegado a su destino, y bajarse y subirse sería engorroso. Hemos llegado al palacio del príncipe. El señor Manfredi, que acompañaba al príncipe Alfonso montado en un caballo marrón, informó a los ocupantes del carruaje. El señor Bernardino ha preparado todo. Entren y echen un vistazo. Él ayudó a la condesa Ariadne de Mare a bajar del carruaje y añadió, como si fuera el dueño de la casa: pueden verlo con calma, con calma. El príncipe Alfonso, el verdadero dueño de la casa, miró al señor Manfredi con el ceño fruncido. El señor Manfredi sostenía la mano derecha enguantada de Ariadne con su mano izquierda. El señor Manfredi miró al príncipe Alfonso con una expresión de desconcierto. Príncipe, ¿por qué esa expresión?, le preguntó a Alfonso mientras escoltaba a Ariadne hasta que bajó del carruaje de forma segura. No desayunó lo suficiente porque está de tan mal humor. Alfonso se mordió los labios gruesos. Manfredi, que no sabía si era terriblemente despistado o terriblemente rápido. Ya veremos mañana en el entrenamiento, Manfredi.
No te dejaré vivir, Manfredi. A Su Alteza lo que ordenó está esperando adentro. El señor Manfredi, ignorante de su destino, se burló. ¿Mi orden? Aún así, con un mínimo de tacto, el señor Manfredi susurró al oído del príncipe Alfonso. Dijo que preparara ropa de cambio porque sudaría si entraba a caballo. Si hubiera dicho eso en voz alta, Alfonso lo habría perseguido con una espada sagrada sin esperar al entrenamiento de mañana. Si huyera hasta el campo de entrenamiento, sería perfecto hacerlo correr 40 vueltas. Afortunadamente Manfredi le dijo esto a Ariadne sin que ella lo escuchara y, aunque él no lo sabía, se salvó de un destino terrible. Alfonso respondió con el ceño fruncido. Volveré en 20 minutos. Sí, sí. Una vez que el príncipe Alfonso entró, el mundo era realmente de Manfredi. Él guió a Ariadne y al representante del ducado al interior del palacio del príncipe, parloteando sin cesar. Hay 2 salones que pueden usar. Por favor, echen un vistazo y elijan el que más les guste. Hoy, la condesa de Mare y el representante del ducado de Taranto habían venido a ver los salones, siguiendo la propuesta del príncipe Alfonso de abrir el palacio del príncipe para el baile de debutantes de la princesa Bianca. El primer paso en la preparación del baile de debutantes era, por supuesto, elegir el lugar. No existía un lugar perfecto, y la selección del lugar requería considerar muchos factores. Realmente tiene que ser en el Palacio Real. Ariadne no estaba muy convencida con la idea de celebrar una fiesta en el Palacio del Príncipe. Sin embargo, el representante del ducado se alegró mucho al saber que podían alquilar el Palacio Real. Era muy raro que el Palacio Real abriera sus puertas para la fiesta de otra persona, por lo que era perfecto para mostrar el poder del ducado de Taranto al exterior. Ariadne también entendía perfectamente el pensamiento del ducado. Pero, en su opinión, parecía que había una forma mejor. El grupo liderado por el señor Manfredi caminaba por el pasillo que conducía al salón principal del Palacio del Príncipe, la Sala de las Estrellas. El señor Manfredi habló con un hombre desconocido para Ariadne. «¿Oh, por qué volviste tan pronto?» El hombre respondió al señor Manfredi. Era una voz que había escuchado en algún lugar. «Mis asuntos personales terminaron temprano». Lo que llamó la atención de Ariadne de ese hombre insignificante fue, en primer lugar, su deformidad física. Le faltaba un brazo y un ojo. Aparte de eso, no había nada peculiar en él. Era demasiado normal para ser memorable. Las personas incompletas no podían entrar al Palacio Real. La razón de esa antigua tradición era que se consideraba de mala suerte. Los sirvientes con discapacidades debían abandonar el palacio, y los ministros no eran una excepción. Si hubiera alguna excepción, serían los miembros de la realeza directa o los bufones del palacio, pero ese hombre no parecía ser ninguna de las 2 cosas. Había otra razón por la que ese hombre normal seguía molestándola. Aunque intentaba desesperadamente no mirarla, la escudriñaba con los ojos. Incluso con la cabeza baja, se podía sentir el movimiento de sus ojos. Su mirada le resultaba desagradable, así que Ariadne abrió su abanico de verano para cubrirse el rostro. Fue una salida después de mucho tiempo. ¿Por qué no te quedaste un poco más afuera, señor Elko? El señor Manfredi se rió y le dio una palmada en el hombro al hombre manco.